Descubrí que mi hermano me estaba robando dinero durante meses, y cuando lo confronté, la familia lo defendió. Ahora me pregunto si alguna vez puedo volver a confiar en ellos. Crecí en una familia donde siempre se repetía el mantra: la familia es lo más importante. Mis padres, ambos trabajadores de clase media, hicieron lo posible para darnos una vida cómoda a mi hermano menor, Daniel, y a mí. Como éramos solo nosotros dos, mi rol como el mayor siempre fue claro: ser su protector, su mentor, su amigo. A lo largo de nuestra infancia y adolescencia, esa responsabilidad se sintió natural, casi como si hubiera nacido para ocupar ese lugar en su vida. Cada logro suyo se sentía como una extensión de los míos, y cada error que cometía, lo sentía como un fracaso compartido. Cuando terminé la universidad y conseguí un buen trabajo, me mudé de casa para empezar mi vida independiente. Al principio, todo era un poco caótico, adaptarse a la vida adulta siempre lo es. Pero cuando Daniel decidió seguir mis pasos y mudarse también a la ciudad para asistir a la universidad, sentí que todo volvía a su curso natural. Era mi oportunidad para ayudarlo, como siempre había hecho. Al principio, le ofrecí quedarte en mi apartamento mientras se organizaba con los pagos de la renta y otras responsabilidades, pero Daniel, queriendo demostrar su independencia, decidió alquilar su propio espacio, no muy lejos del mío. No me sorprendió en absoluto cuando empezó a pedirme ayuda financiera. Ser un estudiante de tiempo completo y tratar de mantenerse en una ciudad costosa no es fácil, y al ser su hermano mayor, sentí que era mi deber apoyarlo. Le transfería dinero cuando lo necesitaba, le prestaba dinero para cubrir su renta en algunos meses difíciles, y siempre lo hacía sin pensarlo dos veces. Después de todo, él era mi hermano. Era lo que se suponía que debía hacer, ¿verdad? Lo que nunca imaginé es que esa confianza ciega y ese deseo de protegerlo terminarían traicionándome de la manera más inesperada. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron cuando noté pequeñas inconsistencias en mi cuenta bancaria. Había retiros de efectivo que no recordaba haber hecho y movimientos de dinero que no podía justificar. Al principio, lo atribuí a mi propia falta de atención. Pensé que tal vez había olvidado algún gasto o que había realizado un pago automático del cual no me acordaba. Pero a medida que pasaban las semanas, esas inconsistencias se volvían más frecuentes, y, lo que es más alarmante, más grandes. Recuerdo claramente una tarde de viernes. Estaba revisando mis finanzas, como solía hacer cada fin de mes, cuando noté que faltaban más de 500 soles en mi cuenta. Me sentí desconcertado. Fui a los movimientos y descubrí que el dinero había sido retirado en varios montos pequeños a lo largo de las últimas semanas, siempre desde el mismo cajero automático, uno cerca de mi apartamento. En ese momento, me invadió una sensación extraña. Sabía que algo estaba mal, pero aún no podía juntar las piezas. Lo que me llevó a la revelación final fue un detalle insignificante. Un día, mientras charlaba con Daniel, mencionó de manera casual que había estado cerca de mi apartamento, en la misma zona donde se encontraba el cajero automático desde el que se habían hecho los retiros. Ese comentario, aunque inocente en apariencia, hizo que una alarma interna se disparara. ¿Podría ser que Daniel, mi propio hermano, estuviera detrás de esto? Decidí investigar más antes de sacar conclusiones. Cambié mis contraseñas y comencé a rastrear cada movimiento de mi cuenta con mayor atención. Lo que descubrí en las semanas siguientes confirmó mis peores temores: cada vez que Daniel venía a visitarme, había un retiro sospechoso poco tiempo después. El patrón era innegable. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, sentí una mezcla de emociones. Estaba devastado, no solo por el dinero que había perdido, sino por la traición que representaba. ¿Cómo podía mi propio hermano hacerme esto? Nos habíamos criado juntos, habíamos compartido tantas cosas, y siempre pensé que teníamos una relación especial, basada en la confianza y el apoyo mutuo. ¿Cómo era posible que él me robara? Pasé días debatiendo cómo enfrentar la situación. No quería creer que Daniel fuera capaz de algo así, pero las pruebas eran claras. Finalmente, decidí que lo mejor era hablar directamente con él. Lo invité a mi apartamento un día, decidido a confrontarlo. La conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Le mostré los retiros y le expliqué cómo había notado el patrón. Esperaba que lo negara, que intentara justificar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Pero en lugar de eso, Daniel simplemente me miró y dijo: lo siento, hermano. Realmente necesitaba el dinero.
No hubo excusas, no hubo intentos de ocultar la verdad. Lo admitió de manera casi casual, como si no fuera un gran problema. Eso fue lo que más me dolió. El hecho de que parecía no comprender la magnitud de lo que había hecho, de cómo me había traicionado. Le pregunté por qué no me había pedido ayuda directamente si estaba pasando por un mal momento, y su respuesta me dejó sin palabras: no quería molestarte. Pensé que lo devolvería eventualmente. El enojo y la decepción me invadieron en ese momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniel no solo me había robado, sino que lo había hecho con total indiferencia, como si mis sentimientos no importaran. Lo eché de mi casa esa misma noche, incapaz de seguir mirándolo. Sentí que había perdido no solo a un hermano, sino también a alguien en quien siempre había confiado ciegamente. Pasaron varios días antes de que pudiera reunir el valor para contarle a mis padres lo que había sucedido. Pensé que, al hablar con ellos, encontraría el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Pero lo que sucedió fue aún más doloroso. Cuando les expliqué lo que había pasado, su reacción fue de incredulidad y, lo que es peor, de defensa hacia Daniel. Mi madre me dijo que seguramente Daniel estaba pasando por un mal momento y que no había querido hacerme daño. Mi padre, por su parte, minimizó la situación, diciendo que, al ser yo el hermano mayor, debería haber sido más comprensivo y flexible con él. Incluso insinuaron que debía dejarlo pasar y no hacer un escándalo por algo que, según ellos, no era tan grave. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían mis propios padres justificar lo que Daniel había hecho? En lugar de apoyarme, estaban defendiendo a quien me había robado. Me sentí traicionado por toda mi familia. No solo había perdido la confianza en mi hermano, sino que también en mis propios padres. Esa noche, después de la conversación con mis padres, me sentí más solo que nunca. La familia, que siempre había sido mi pilar, se había convertido en la fuente de mi dolor. No sabía cómo seguir adelante, cómo reconstruir mi vida después de una traición tan profunda. Durante las semanas siguientes, me distancié de mi familia. Dejó de responder a los mensajes de mis padres y evitaba las reuniones familiares. Necesitaba tiempo para sanar, para entender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Fue un proceso solitario y doloroso, pero necesario. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida sin depender de mi familia. Me centré en mi trabajo, en mis amigos y en las cosas que me hacían feliz. Aprendí que, aunque la familia es importante, no siempre puedes confiar ciegamente en ella. A veces, las personas que más amas son las que más te decepcionan. Con el tiempo, mis padres intentaron restablecer el contacto. Mi madre me llamó varias veces, pidiéndome que hablara con ellos, que intentáramos solucionar las cosas. Dudé mucho antes de aceptar, pero finalmente accedí a cenar con ellos y hablar sobre lo sucedido. Durante la cena, intentaron disculparse. Mi madre seguía insistiendo en que Daniel no había tenido malas intenciones y que deberíamos intentar dejar atrás lo sucedido. Mi padre, por su parte, dijo que la familia es lo más importante y que no valía la pena perderla por una mala decisión. Aunque agradecí el intento de disculpa, no pude evitar sentir que no entendían del todo el daño que se había hecho. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la confianza rota, de la traición por parte de alguien a quien amaba y en quien confiaba. Les expliqué cómo me había sentido, cómo la falta de apoyo por parte de ellos solo había empeorado la situación. Con el tiempo, he logrado restablecer una relación, aunque distante, con mis padres. Hemos hablado de lo sucedido, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Con Daniel, sin embargo, la relación está prácticamente rota. Hemos tenido algunas conversaciones superficiales, pero nunca pude perdonarlo por lo que hizo. La confianza que alguna vez tuvimos está rota, y no creo que alguna vez pueda repararse. Actualización: han pasado algunos años desde que ocurrió todo esto, y aunque las heridas han sanado en su mayoría, la relación con mi hermano nunca volvió a ser la misma. A veces me pregunto si debería haber manejado las cosas de manera diferente, pero al final del día, aprendí una valiosa lección sobre la confianza y la familia. Hoy, soy más cauteloso con quien confío, incluso si esa persona es alguien a quien he amado toda mi vida.